¿Qué piensas cuando escuchas el término sacerdote? Tal vez en algunos ministros católicos o en algunos hombres paganos que ofrecen sacrificios a sus dioses. O tal vez en algunos hombres de la tribu de Leví, los cuales fueron escogidos por Elohim para servirle en el templo o en el tabernáculo. Me parece que muchos tienen un concepto relativamente limitado de lo que representa un sacerdote. Muchos tal vez crean que la condición de sacerdote es como un estado espiritual superior que le otorga a la persona algún tipo de poder sobre el resto de las personas, y en algunos casos sobre el pecado. Como si la cercanía con un ser divino lo convirtiera en un ser diferente. Y otros pueden pensar que el oficio de sacerdote consiste obligatoriamente en hacer sacrificios de animales y algunos rituales más. Puede que tú no pienses así, pero ¿sabes cómo funciona el sacerdocio en el orden de Melquisedec? Pues en este estudio vamos a ver algunos paralelismos con el sacerdocio levítico, por lo que te invito a que me acompañes en esta presentación. Shalom y bienvenido una vez más a Israel Nazareno. Como uno de los pilares de las Escrituras y de la fe es el sacerdocio, para seguir con la serie de El gobierno de la Torá, en esta oportunidad te traigo un estudio titulado El sacerdocio levítico y sus paralelos. En el estudio de la semana pasada, llamado Yeshua, príncipe y esposo, expliqué que el objetivo final de Yahweh es que conquistemos espiritualmente la tierra, sometiéndola a su Hijo. Para muchos, esto puede parecer imposible. Algunos dicen que solo Yeshua puede hacer esto. Otros argumentan que si no pudieron hacerlo los apóstoles en el primer siglo, mucho menos nosotros. Pero no toman en cuenta las etapas y los tiempos de Yahweh. Por otro lado, es cierto que solo Yeshua puede sujetar al mundo, y una de las formas para hacerlo es por medio de los miembros de su cuerpo. Y aunque Yeshua no nos necesita para conquistar el mundo, Él quiere usarnos por medio de su Espíritu. Por eso te recuerdo una vez más que somos llamados a formar parte de su cuerpo. Entendiendo esto, cuando Yeshua regrese, Él espera que le entreguemos las riendas de un gobierno establecido conforme a la Torá. Y a su vez, Él le entregará las riendas de este mundo a su Padre. Esto lo digo basándome, entre otras cosas, en algunos pasajes de la carta a los Corintios. Vamos a ver dos de ellas. Primera a los Corintios 6, 2 y 3. ¿O no saben que los apartados han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿serán ustedes indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Y primera a los Corintios 15, 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y luego, cuando todas las cosas estén sometidas a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos. Ahora, la forma de llevar a cabo este gobierno es algo complejo, ya que esto es una operación de varias etapas. Involucra tanto a ejércitos espirituales como a ejércitos físicos. Actualmente, Israel Nazareno está estrictamente solo en una fase de guerra espiritual, mientras que Yahweh permite que los ejércitos físicos de Babilonia tengan guerras entre ellos. En otras palabras,
Actualmente nosotros no usamos armamento físico, a no ser necesario para defensa propia. Después del Armagedón, cuando Babilonia y sus ejércitos representantes ya no existan, Israel Nazareno necesitará un ejército físico. Sin embargo, por ahora, solo estamos llamados a una guerra espiritual. Para esto, necesitamos ceñirnos los lomos y comportarnos como verdaderos discípulos, porque la guerra espiritual exitosa requiere una organización y disciplina aún mayor que la guerra física. Originalmente, Yahweh escogió a Abraham para comenzar la conquista de la tierra prometida, porque Abraham valoraba más la obediencia a Elohim que a su propia carne y sangre. Abraham dejó a su familia y a la casa de su padre y se circuncidó, y su obediencia establece algunos estándares para nosotros. Miremos un par de ejemplos. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos, en aquel mismo día, como Elohim le había dicho. Aconteció después de estas cosas, que probó Elohim a Abraham y le dijo, «Abraham», y él respondió, «Heme aquí», y dijo, «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó, y fue al lugar que Elohim le dijo. Ahora vamos a ver varios pasajes para que puedas observar los paralelos entre el orden levítico y el orden de Melquisedec que Yeshua estableció. En el estudio que publicamos hace 2 semanas llamado Hacia un gobierno de la Torá, comenté que Yahweh escogió a los levitas para reemplazar al sacerdocio de los primogénitos, porque la tribu de Leví, en lugar de agradar al hombre, estaban dispuestos a oponerse e incluso a matar a sus propios hermanos e hijas por la palabra de Yahweh. Esto lo podemos comprobar en Shemot 32, versos del 26 al 29, que nos dice así. Se puso Moshe a la entrada del campamento y dijo, «Quien esté de parte de Yahweh, júntese conmigo». Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, «Así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel. Pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasen de puerta a puerta por el campamento, y cada hombre mate a su hermano, a su amigo y a su pariente». Y los hijos de Leví hicieron conforme a lo hablado por Moshe, y cayeron del pueblo como 3000 hombres en aquel día. Entonces Moshe dijo, «Hoy se han consagrado a Yahweh, porque cada uno se ha opuesto a su hijo y a su hermano, para que hoy Él les bendiga». Esto sucedió porque el pueblo cayó en desobediencia, pidiéndole a Aarón crear una imagen para adorar a Yahweh, lo que los católicos deben tener en cuenta para dejar sus malas prácticas, entendiendo que si Yahweh no los ha castigado, es por su ignorancia. Pero para no desviarnos del tema, volvamos al pasaje anterior. El pasaje que leímos anteriormente nos muestra un principio de disciplina militar que establece un estándar sacerdotal, que se encuentra en el orden de Melquisedec de Yeshua. Esto lo podemos ver reflejado en Mateo 10, versos del 34 al 37, que nos dice lo siguiente. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en discordia al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Después de que los levitas demostraron que eran leales y obedientes,
Yahweh, por decirlo de alguna manera, los puso en su nómina. Y en este punto hay algo que necesitamos analizar con cuidado. Yahweh decretó que el sacerdocio levítico recibiría los diezmos de manos del pueblo. Esto lo comprobamos en Bamidbar 18:26, que nos dice lo siguiente. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomen los diezmos de los hijos de Israel, que te han sido dados por heredad, ustedes presentarán en ofrenda mecida a Yahweh el diezmo de los diezmos. Entonces, podemos notar que el pueblo debía entregar los diezmos a los levitas. Pero lo importante aquí es que entiendas que aun cuando el pueblo entregaba sus diezmos directamente a los levitas, el pueblo no le estaba pagando a los sacerdotes, sino a Yahweh, por medio de sus representantes. Y para comprobar que el diezmo es un pago del pueblo para Yahweh, vamos a leer Vayikra 27, versos del 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, ya sea de la semilla de la tierra o del fruto de los árboles, es de Yahweh, será consagrado a Yahweh. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, será consagrado a Yahweh. También vamos a ver otro pasaje que es muy citado en las iglesias cristianas, que tristemente niegan la mayoría de la Torá para poder predicar un mensaje agradable al mundo, pero manteniendo aquello que les favorece. Aún así, aunque ilegítimamente muchas iglesias cristianas usen este pasaje, es un pasaje bíblico útil para nuestro análisis. Este pasaje lo encontramos en Malaquías 3, versos 7 y 8, que nos dice así. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Pero dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Elohim? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Con sus diezmos y ofrendas. Entonces, una vez más, el diezmo del pueblo le pertenece a Yahweh y no a los levitas. Y es Yahweh el que ordena que el sacerdocio lo reciba por ser sus sirvientes. En este punto me parece muy útil hacer una analogía. Por un momento, imagina que Elohim es el dueño de una empresa y tiene algunos empleados. Entonces les asigna a sus empleados diferentes funciones. Algunos ordenan la mercancía, otros hacen el control de inventario, contabilizando los productos y haciendo los pedidos necesarios. Otros se encargan de ordenar los productos y exhibirlos en la tienda. Y otros se encargan de la venta y de recibir el dinero por las ventas. En este ejemplo, estos últimos podrían representar a los levitas que reciben el dinero. Sin embargo, en realidad el dinero pertenece al dueño de la empresa. Y este dueño permite que los empleados administren el dinero y tomen la parte que el dueño les asignó para cubrir sus necesidades. Este ejemplo de pronto no es el mejor, pero es práctico para nuestra época. Algo más adecuado para entender el rol del sacerdocio es la función de un mayordomo, algo así como la condición de Joseph en la casa de Potifar antes de ser acusado falsamente y enviado a la cárcel. Esto lo comprobamos entre otros pasajes en Bereshit 39:4, que nos dice así. Así halló Joseph gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, volviendo al tema de los levitas, lo que esto quiere decir es que el diezmo le pertenece a Yahweh, y los levitas estaban encargados de administrarlos, con el propósito de hacer el trabajo que Yahweh les ordenó. La situación aquí es que algunos piensan o pueden pensar que los levitas están al servicio del pueblo, siendo que desde la perspectiva de algunos, el pueblo le paga los diezmos. Algo así como se suele decir en las democracias, donde las personas dicen que los políticos deben ser sus empleados.
porque el pueblo les paga sus sueldos por medio de los impuestos. Con esto no quiero desviar el enfoque del estudio a este tipo de gobiernos. Solo es una comparativa de lo que algunas personas pueden estar pensando sobre el diezmo. Por esta clase de pensamientos es que es tan importante aclarar que los levitas no tenían que responder ante el pueblo, ni tratar de complacerlo, justo como sucedió con el sacerdocio de los primogénitos, que se dieron ante el pedido del pueblo. Lo que realmente debían hacer, tanto los primogénitos como los levitas, era obedecer y complacer a Yahweh, entre lo que estaba a servir al pueblo, pero conforme a lo establecido por Yahweh, y no según el criterio de las personas, porque al final de cuentas los sacerdotes no reciben su salario de los hombres, sino de Yahweh. Y podemos ver este mismo principio en el Pacto Renovado, en la carta a los Gálatas en el capítulo 1, verso 10, donde Shaul dijo lo siguiente: Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. Yahweh también declaró que los levitas no tendrían ninguna herencia en la tierra. Esto a veces genera una idea equivocada de que los levitas en su conjunto no tenían propiedades. Sin embargo, esto no es exacto. Y para entender mejor esto, vamos a ver un pasaje encontrado en Vayikra 25, versos 33 y 34, que nos dice así: Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Pero la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Entonces, ¿cómo podemos entender que los levitas tuvieran propiedades y no tuvieran herencia? Lo importante aquí es entender que las propiedades pertenecían al sacerdocio y no a los sacerdotes o levitas. De esta manera podemos entender que los levitas no tendrían cualquier pago por su trabajo, aparte del diezmo que Yahweh les otorgaba. De esta manera, los levitas debían estar enfocados exclusivamente en trabajar para Yahweh. Y un pasaje que apoya lo que estoy diciendo lo encontramos en Bamidbar 18, versos del 21 al 24, que nos dice lo siguiente: Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como herencia por su servicio en la obra del tabernáculo. Y los hijos de Israel no se acercarán al tabernáculo, para que no lleven pecado por el cual mueran. Pero los levitas harán el servicio del tabernáculo y ellos llevarán su iniquidad. Esto será estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán herencia entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por herencia los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no tendrán herencia. De nuevo, este principio aparece en el Pacto Renovado. Aunque los discípulos estaban dispuestos a recurrir a sus habilidades de pesca para vivir después de la muerte de Yeshua, está claro que prefirieron hacer el trabajo de Yahweh a tiempo completo, después de haber sido llenos del Espíritu. Esto lo comprobamos en el siguiente pasaje. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que dejemos la palabra de Elohim para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 7 varones de buena reputación, llenos del espíritu apartado y de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces el pueblo debía llevar los diezmos de Yahweh a un tesoro central bajo el control de los levitas. De esta manera, los diezmos se podían dividir equitativamente entre todos los trabajadores de la obra.
y de ese diezmo los levitas daban 1/10 al sumo sacerdote, quien lo usaba para apoyar a los sacerdotes levitas. Como argumento para esto vamos a leer el pasaje encontrado en Bamidbar 18, versos del 25 al 32. Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a los levitas y diles: cuando tomes los diezmos de los hijos de Israel, que recibirás de ellos como herencia, entonces presentarán en ofrenda mecida a Yahweh 1/10 de los diezmos, y su ofrenda se les contará como si fuera del grano de la era y como primicia del lagar. Así presentarán también ofrenda a Yahweh de todos sus diezmos que reciban de los hijos de Israel, y darán de ellos la ofrenda de Yahweh al sacerdote Aarón. De todas sus ofrendas deberán presentar ofrendas para Yahweh. De todo lo mejor de ellas ofrecerán la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando hayan ofrecido lo mejor de ella, lo demás será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Podrán comerlo en cualquier lugar, ustedes y sus familias, porque es su recompensa por su servicio en el tabernáculo, y no tendrán pecado por ello, cuando hayan ofrecido la mejor parte de ella. No profanen las ofrendas de los hijos de Israel, y no morirán. Con esto en mente, algo importante que debes entender aquí es que los mismos principios que se aplicaron en el orden levítico deben ser aplicados en el orden de Melquisedec. A pesar de que estamos dispersos entre las naciones, la necesidad de organización y una apropiada administración y contabilidad de los diezmos de Yahweh todavía se aplica. En siguientes estudios veremos más detalles sobre esto, pero como resumen, los diezmos de Yahweh deben ser entregados a los ancianos espirituales que dirigen cada congregación, para ser utilizados por ellos para llevar a cabo la gran comisión en su área. Esto es opcional, pero Yahweh no estará contento con nosotros hasta que nuestros corazones estén felices de entregarlos, sabiendo que los diezmos son necesarios para mantener el sacerdocio funcionando en todo el mundo. Al igual que los levitas, los ancianos de cada congregación deben recibir los diezmos como era dado a los levitas para que puedan estar enfocados en la obra y no en trabajar para el sistema del mundo. Y de hecho, las Escrituras nos dicen que se les debe considerar dignos de una doble porción de honor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la palabra y en la enseñanza. Entonces, así como los levitas daban el diezmo del diezmo al sacerdocio levítico, los ancianos de cada congregación deben enviar el diezmo del diezmo al sacerdocio del orden de Melquisedec. Luego, el sacerdocio usará este diezmo para crear materiales doctrinales que ayudan a unir a nuestra nación, además de usarse para el evangelismo, divulgación, misiones y otros propósitos necesarios de los que hablaremos en otros videos. Shalom.